En el capítulo 2 del Génesis, quiero que ustedes noten que ya se comienza a detallar la creación. En el capítulo 1 se describen los 6 días de la creación, bosquejados. Pero en el capítulo 2, el Señor ya no tiene lente general, ocular, macroscópico, sino que ahora agarra Dios un microscopio y comienza a examinar detalladamente lo que Él hizo para nuestro conocimiento. Y vamos a ver pues en el capítulo 2 del Génesis la relación del hombre de una forma íntima con Dios cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y vamos a ver en el versículo 1, para comenzar a estudiar, del 1 al 3, que dice el capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Quiero que veamos en primer lugar en el versículo 1 la palabra acabados, porque este es un término que en esta noche nos va a ayudar para comprobar científicamente el versículo 1 a la luz de la ciencia del siglo XX. Cuando dice la Biblia fueron pues acabados, esta palabra acabados en el original hebreo es la palabra kalá con K y H al último. Y el significado de esta palabra es un proceso completo o la terminación total de un proyecto. O sea que cuando dice la Biblia fueron pues acabados todos los cielos y toda la tierra, significa lo siguiente, que de ahí en adelante ya no se creó nada. Todo era un proceso después de desintegración, y volvían las plantas a morir y volvían a nacer otras, volvían los seres humanos, pero en este momento el universo acaba el proceso de integración. Y a la luz de la ciencia, nosotros podemos encontrar que esta frase, vean por ejemplo, se vuelve a repetir en el versículo Dios dice, y acabó Dios en el día séptimo. O sea, es vital para nosotros entender en esta noche que el presente proceso del universo no es un proceso de crear y hacer. Por favor, entiéndanlo. El proceso original del universo fue un proceso de creación. Pero ahora la primera y la segunda ley de las termodinámicas en la física nos demuestra que ya nada, ¿qué cosa? Ni se crea ni se destruye. Solamente existe una transformación de la energía que ya existe. Entonces, el proceso actual del universo es, fíjense ustedes, sin excepción, un proceso de conservación y desintegración. Repito, el proceso actual del universo es un proceso de conservación y desintegración, tal como lo formulan la primera y la segunda leyes de la termodinámica. Pero el proceso de la creación original no fue un proceso como el actual, sino que el proceso original fue de innovación e integración. Entonces, lo vuelvo a repetir, el proceso original fue de innovación y de creación, pero ahora el universo ha sufrido un cambio. Ahora es un proceso de desintegración y es un proceso totalmente diferente a la innovación, que es un proceso ya no de crear, sino de conservar la energía que ya existe y de desintegrar la energía ya existente. Ahora vean ustedes que científicamente el proceso universal de conservación y desintegración por el cual ahorita se encuentra nuestro universo nunca hubiera podido crear un universo ni haber producido el universo que tenemos delante de nosotros, porque hubiera necesitado procesos casi infinitos de innovación y de integración para su producción.
La ciencia comprueba entonces, 6,000 años después del libro del Génesis, que el capítulo 2 del Génesis, versículo 1 y 2, es científicamente correcto. Ahora bien, en 1 Corintios capítulo 2, que dada esta explicación, tanto científica como teológica de parte de la Biblia, 1 Corintios capítulo 2, si en el proceso original del universo todo creó, y ya no existe absolutamente ninguna creación, escuchen muy bien y síganme por favor en esta lógica científica, vuelvo a repetir, si en el proceso original del universo todo fue creado, escuchen esto, y nadie estuvo ahí más que Dios, ningún proceso original puede ser descubierto científicamente. Otra vez. Si en el proceso original del universo fue creado y después de la creación ya no ha existido ninguna creación, para que el hombre pueda regresar a los orígenes de la tierra, del mar, de todo lo que existe, no puede usar métodos científicos. Porque no existe ningún método científico que nos pueda decir, jamás ni lo hará tampoco, ni la edad de la Tierra, ni de dónde venimos, ni quiénes somos, ni a dónde nos dirigimos. Es imposible poder regresar a los orígenes porque para que sea científico tiene que haber reproductibilidad. Entonces, si los seres humanos de este planeta quieren dejar de especular y de teorizar y de hipotetizar y saber realmente los orígenes, tenemos que venir a la revelación de la palabra de Dios. Solo la Biblia nos muestra, a la luz de la ciencia del siglo XX, que cada cosa descrita, la ciencia lo comprueba. O sea, la ciencia solamente prueba que la Biblia tiene razón. Y si queremos nosotros saber algo acerca de los orígenes, dice en 1 Corintios 2, del 9 al 12, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, o sea, nadie vio cuando Dios creó el universo. ¿O hay alguien aquí que haya estado ahí? Ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces fíjense que cuando un cristiano se convierte, Dios tiene para él un banquete espiritual. Y Dios comienza a revelarle a esa persona nueva, que es hija de él, realmente quién es. Las vendas se le caen y cuando viene a la Biblia se da cuenta que es increíblemente científico la narración bíblica del libro del Génesis. Y el cristiano comienza a sentir tanta paz y tanta consolación y tiene tanta visión y una perspectiva totalmente diferente a la que tenía antes cuando andaba con los gurús, que ahora el cristiano comienza a comprender qué es lo más lógico, lo más racional, lo más coherente que existe, las cosas que Dios tiene escondidas, pero reveladas. ¿A quiénes dice? A los que le aman. Ahora ven ustedes la forma en la que Dios nos comunica todas las cosas que nadie puede obtener o penetrar por medio ni de la investigación científica ni tampoco de los poderes psíquicos. O sea, hay brujos que quieren penetrar al mundo de lo invisible, al mundo de los orígenes. ¿Quién se casó con mi tatarabuela? ¿Y en qué va a venir esto? Y Nostradamus, etcétera, etcétera. ¿Y quieren penetrar a qué mundo? Al mundo que no se puede penetrar con los 5 sentidos. ¿Cómo quieren penetrar? A través de la ayuda de los poderes del mal. Y la Biblia dice, cuidado, que nadie los engañe por medio de filosofías. Colosenses 2:8. Cuidado que no se dejen arrastrar por cualquier sistema de pensamiento que no tenga su origen en la Biblia. Dice 1 Corintios 2, versículo 10, pero Dios nos las reveló. Entonces, vamos a ver si podemos entender esto. A ver, aquí tengo mi pizarrón, estoy muy contento con mi pizarrón. Lástima que no estemos un poco cómodos, pero vamos a ver lo siguiente. Es muy importante que ustedes comprendan esto. La mente humana tiene un límite total. Esta es la mente del hombre. El chimpancé tiene también un límite un poco más chico. El caballo lo tendrá un poco más chico. Pero todos tenemos un límite. Entre la creación que Dios creó, el hombre es el que más alcanza en cuanto a su comprensión intelectual del universo que le rodea.
Ahora, muy bien, el ser humano tiene un intelecto y tiene una razón y tiene una mente, pero Alberto Einstein calculaba que el hombre tiene desarrollado ese intelecto aproximadamente, fíjense nada más, 8%. Ahora, ¿se imaginan ustedes entonces todas las áreas no desarrolladas aquí dentro de nuestro intelecto, de las cuales no están desarrolladas porque están bloqueadas y oscurecidas por el pecado? Ahora, si el hombre quiere rebasar ese 8 o 9%, pongan ustedes que alguien llegue al 10%, la humanidad le da el nombre de genio. Eres un genio en la pintura, un genio en las artes, un genio político, etcétera, etcétera. Pero cuando el genio quiere rebasar ya más del 10%, lo único que le va a pasar es lo siguiente: se le queman los fusibles. Nadie puede penetrar más allá del límite que tenemos porque se vuelve loco. O sea, aun cuando pudiera penetrar, vuelvo a repetir, se volvería loco. Y esta es la experiencia de la historia. Nietzsche y todos los grandes ateos y personas que han tratado de explicar dentro de su 8% de capacidad intelectual el mundo que va más allá de esto, entonces las personas acaban locas en un psiquiatra o se degeneran moralmente. Entonces dice la Biblia que para rebasar la línea de la inteligencia no se puede usar la razón, sino que es Dios el que nos lo revela. Entonces, todos los secretos que están más allá de la mente, Dios nos las revela. Y cuando Dios envía su Espíritu a mi vida, Dios comienza a revelarme cosas que nunca yo hubiera podido penetrar, ni por el espiritismo, ni meditando en posición de yoga, ni con los gurús, ni en la genética, ni en nada. Porque dice la Biblia aquí en este versículo, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y dice Gálatas 4:6, por cuanto somos hijos, Dios nos dio su Espíritu. Entonces, todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos ha hecho ser hijos de Dios. Pero al mismo tiempo, es el Espíritu el que cuando vienes tú a la Biblia, comienza a abrirte el entendimiento, a quitarte las vendas y a explicarte las cosas que ni tus cuñados, ni tus gurús, ni tus maestros, ni los premios Nobel, ni nadie puede penetrar, porque son cosas pertenecientes al Espíritu de Dios, escondidas solamente para los hijos de Dios. Y dice a continuación, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Esto fue lo que yo traté de decir el sábado en el mensaje del suicidio. El problema del suicidio no está en un nivel intelectual, ni mental, ni emocional. Es un problema mucho más complejo que tiene su origen en el espíritu. El problema que guía a las personas aparentemente a suicidarse es problemas emocionales, decepciones amorosas, presiones de trabajo, desesperación, pero la Biblia nos muestra que hay algo mucho más profundo que se llama pecado. Es la enfermedad que cuando el hombre no encuentra salida, el hombre busca la puerta más fácil, y en este caso es el suicidio. El cristiano no se suicida porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y estamos desesperados y vendrá la noticia y se fue tu novio y te pasó esto, pero nunca angustiados. ¿Por qué? Porque ahora la vida de Jesús nos da esa fuerza sobrenatural para enfrentar problemas sobrenaturales. Regresamos a Génesis. Y es importante que ustedes comprendan esto, porque cualquier cosa que queramos saber acerca del origen de la creación, solo lo vamos a poder obtener por medio de, repito, revelación divina. Ahora Dios dice aquí en el versículo 1 también, en el capítulo 2 del Génesis, que no solamente acabó los cielos y la tierra, sino que dice algo que me ha traído a mí en jaque durante 2 semanas. Algo precioso. Y dice, y también acabó todo el ejército de ellos. Cuando me puse a investigar la palabra ejército, en el original griego, descubrí que en este ejército se incluía a todos los seres que existen en el universo y que le rinden de una u otra manera un servicio a Dios. En otras palabras, ustedes se han preguntado ¿cuándo fueron creados los ángeles? Nadie en esta noche me puede contestar. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Vamos a Nehemías capítulo 9. Nos vamos a dar un banquetazo en esta noche. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? ¿El primer día?
El segundo, el tercero, a ver, ¿te late? ¿En cuál te late? Nehemías 9, versículo 6. Nehemías 9:6. Dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, ¿con qué? Con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas, fíjense ustedes, todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Ahora ven ustedes Primera de Reyes capítulo 22. Está antes de Nehemías. Primera de Reyes capítulo 22. Vean ustedes en todos estos pasajes tan hermosos, de qué forma la Biblia nos muestra que el ser humano no está solo. Lástima que crean que son ovnis. No son ovnis ni marcianos. Primera de Reyes 22, versículo 19. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. ¿Y todo quién? Y todo el ejército de los cielos. Fíjense ustedes, si hay algún pintor en esta noche, por favor pinte este cuadro. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. ¿Se imaginan ustedes qué espectáculo? ¿Se acuerdan cuando Elías estaba con su discípulo Eliseo en una montaña? Y en ese momento vieron ahí miles de enemigos en el valle contra ellos dos. Y se pone Eliseo a temblar. Ay, mamita, ya me dio ñañara ahorita. Tengo cosa, Elías, tengo cosa. Y en ese momento Elías le dice, este muchacho necesita todavía caminar mucho con el Señor. Necesita recordar, no, Salomón todavía no venía, ¿verdad? Pero no, si Salomón dice, no con espada, perdón, Ezequiel no con espada ni con ejército. Luego Salomón dice, el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es la victoria. Entonces Elías le dice a Dios, Señor, ábrele los ojos. Y en ese momento Eliseo abre los ojos y ve alrededor de toda la montaña un ejército de ángeles listos para pelear en contra de ese ejército. O sea, la pelea no era de Elías y Eliseo, sino entre los poderes del bien y los poderes del mal. Jehová va delante de ustedes, de Él es la batalla, dice el Señor. ¿Cuál es nuestra única misión? Sujetarnos a Él y dejarlo a Él pelear nuestras batallas. Tenemos todos nosotros muchos enemigos, ¿no es cierto? Si tú quieres pelear con ellos, no vas a poder. Pero dice la Biblia, echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Todos nosotros tenemos hijos con problemas. Nosotros no los vamos a poder más que darles un ejemplo, pero Jehová los va a salvar. Entonces, es maravilloso, como dice la Biblia, que Dios tiene millones de millones de millones de millones de millones de ángeles. Y dice la Biblia en Hebreos 1 que los ángeles fueron creados, escúchenme muy bien, para ayudarnos a los cristianos. Hay un mensaje que grabé en un desayuno el año pasado que se llama Los Ángeles y la Biblia, y ahí hablamos claramente de lo que hacen los ángeles con más detalle. Pero veamos ahora Colosenses 1:16 en el Nuevo Testamento. Colosenses 1:16. Y vamos a ver aquí que los ángeles no son dioses. Ellos también fueron creados. Dice en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, la creación de los ángeles no se menciona en qué día tuvo lugar, pero sin embargo, hay dos datos muy importantes que en esta noche les voy a dar y se encuentran en el libro de Job. En el libro de Job vamos a encontrar nosotros un poco de luz acerca de en qué día fueron creados los ángeles. Porque, repito, en el capítulo 1 del Génesis no se dice en qué día fueron creados. Dice en Job capítulo 38, Job capítulo 38, versículo 7,
Vamos a leer desde el versículo 4. Y está Dios interrogando a Job y le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? O sea, lo que estábamos diciendo, ¿no? No hay nadie que haya estado presente de los seres humanos cuando fue Dios creó la tierra. Y le pregunta a Dios, házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Se acuerdan ustedes que hasta hace 200 años, ya no vamos tan lejos, en este siglo, ya para no ir tan lejos, todavía se enseñaba en los libros de texto en la secundaria que la tierra estaba recargada sobre 2 tortugas. Y otros pintaban a Charles Atlas así, deteniéndola. Porque nadie se imaginaba, científicamente era inexplicable, que la Tierra fuera una esfera colgando en el espacio sin que nada le estuviera por un aire así. Yo el otro día fui al Palacio de Hierro y tenía una pelota y una aspiradora, y ahí estaba la pelota arriba dando vueltas, ¿no? Pero estaba sostenida porque había un aire abajo que la estaba sosteniendo. Pero científicamente, ¿cómo se puede explicar que la Tierra no flote sobre nada? ¿Quién la sostiene? Y es lo que Dios le pregunta a Job, y le pregunta ahora a los científicos también. Entonces, antes de que se descubriera que ni siquiera tenía tortugas, la Biblia ya decía que la tierra colgaba sobre nada, porque Dios enloqueció la sabiduría de los sabios. Y dice el versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí en este momento, acuérdense que a los hijos de Dios se les llama así en el Nuevo Testamento a los ángeles caídos. Entonces Job nos dice que cuando Dios estaba creando, había alguien que estaban y unas carcajadas tremendas, qué maravilloso, y de repente hace el sol y toda esa masa incandescente, los hijos de Dios y los ángeles estaban regocijando, era un banquete el estar viendo todo lo que Dios estaba haciendo. Entonces, dado este pasaje, y ahora vean el versículo 4 también, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Este pasaje de Job nos dice que los ángeles fueron creados el primer día de la creación. El primer día de la creación. O sea, dice Génesis 1:1, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, ¿se acuerdan? Entonces, cuando Dios en el primer día energetizó el planeta Tierra por medio del espectro electromagnético que ya estudiamos, la Biblia dice en Job que había alguien que él había creado para que tuviera un espectáculo y algo que pudieran realmente regocijarse en aquello que él estaba haciendo. Y estos eran los ángeles antes de su caída. Antes de su caída. Ahora, nosotros vamos a regresar al Génesis y vamos a ver en el versículo 2 y 3 lo siguiente. Antes de leer el versículo 2 y 3, creo que ya puedes contestarle a tu profesor acerca de los ovnis. Cuando les pregunten a ustedes como cristianos, ¿qué la Biblia o qué dice la Biblia acerca de la vida en otros planetas? Tú puedes contestarles, sí, efectivamente, la Biblia menciona vida en los planetas. Y vamos a ver más adelante que parece ser que las estrellas ahorita es el hogar de los ángeles, las estrellas. Y tú puedes decirle a la gente, sí hay vida en otros planetas, pero es vida espiritual. Y le muestras Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre, ni marcianos, ni jupiterianos, ni plutonianos, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde están? Ahí dice, en las regiones celestes. Entonces, el universo, dice la Biblia, está ocupado. Y sí hay vida. Y nosotros pasamos por Venus y a lo mejor nuestras cámaras, la cámara, ¿verdad?, no puede captar más que la vida física. Pero como están en la cuarta o la sexta dimensión estos individuos, estos seres espirituales, no se pueden ser captados por ninguna cámara ni por el ojo humano. Pero la Biblia nos revela que en los planetas existen ejércitos de ángeles caídos, llamados demonios, son seres espirituales y que cuando vienen aquí en la tierra, unos pueden materializarse y tomar un cuerpo humano, que son los ángeles buenos, pueden tomarse un cuerpo humano, no que posean un cuerpo humano, sino que ellos pueden manifestar un cuerpo humano, y los demonios que perdieron sus cuerpos en la caída y que sufren tremendamente
por no tener cuerpos, por lo que están buscando, meterse con tu abuelita, meterse en el cuerpo de tu suegra, meterse en tu perico, en tu gato, pueden ocupar el pizarrón, pueden ocupar esa columna, la materia molecular compuesta por este púlpito puede ser poseída por demonios, y pueden los demonios hacer que camine el púlpito, y lo empujan, y lo controlan dentro del espacio y el tiempo que nosotros tenemos, y es real, no es fraude, existe. La Biblia le llama poderes espirituales de maldad. Si quieres más información, ahí está el libro, El ocultismo y la Biblia. Entonces la Biblia nos muestra en el versículo 2 que Dios acaba en el día séptimo, no en el octavo, ni en el quinto, ni en el décimo. Y dice la Biblia otra vez, la obra que hizo. Y reposó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Por primera vez aparece en la Biblia la palabra reposo. La palabra reposo es la palabra hebrea Shabbat, S-H-A-B-B-A-T-H. De ahí viene la palabra sábado. Entonces la palabra sábado o la palabra Shabbat en el hebreo significa literalmente día de descanso o cesación de las labores. ¿Saben ustedes que los historiadores están perplejos todavía ante el origen de la semana de 7 días? Avíntales ese torito mañana a tu maestro de historia. Maestro, le doy de aquí a 1990. Ya, para ser bondadoso con usted. Y váyase, maestro, váyase a todas las librerías del mundo. Y trate usted de investigar dónde se originó la semana de 7 días. Y ningún historiador lo sabe. Pero nosotros en esta noche sabemos que la semana de 7 días fue creada ni más ni menos por aquel que nos creó a su imagen y semejanza. Ahora saben ustedes, por ejemplo, que los revolucionarios franceses y los revolucionarios rusos la trataron de abolir la semana de 7 días. Y lo mismo trató el gobierno de Sri Lanka, o sea, en Ceilán, en 1960, pero nadie, desde que la historia se conoce, nadie ha podido abolir la semana de 7 días. O sea, no ha habido ningún gobierno que diga, no, yo creo que está mal, vamos a trabajar 7 y descansamos 8, entonces la semana va a ser de 8 días. O alguien que diga, no, mejor 5 y descansamos 6. Nadie jamás en la historia ha cambiado la semana de 7 días. Esto es asombroso porque fíjense ustedes que un día de descanso en 8 es muy largo. Un día en 6 es demasiado corto, pero un día en 7 es justamente lo que necesitamos. Solo Dios sabía que nosotros necesitábamos, dale, te levantas en la mañana y las 8 horas y regresas. Hay unos que son un poquito más burritos, por ahí trabajan 15, 16 horas, etcétera. Y otros no, pues aquí en mi casa yo tengo que comprar mi condominio en el Pedregal y se matan de las 8 a las 10 y pagaron el precio, ¿verdad? En el hospital dentro de 5 años y los enterraron y total que ni sus hijos pudieron disfrutar lo que ganaron. Y quiero comenzar, antes de seguir más adelante, quiero tratar de comenzar a penetrar en las mentes de ustedes para que ustedes vean, esto me ha asombrado ahora que estoy profundizando el Génesis, que Dios, dice la Biblia, lo santificó este día. Escúchenme esto, es lo primero que aparece en la Biblia santificado. Es lo primero que en la Biblia aparece santificado y bendecido. Dios por primera vez bendice un día de toda la creación y nos entrega a nosotros ese día para que ese día para nosotros también sea bendito y santo muy especial. Quiero continuar diciéndoles a ustedes lo siguiente. Hay 3 principios para haber instituido el día de reposo. 3 principios bíblicos fundamentales. El primero, la principal idea detrás del día de reposo es doble. En primer lugar es cesar de trabajar y en segundo lugar es satisfacción después del trabajo, o sea, descansar. Vean Hebreos capítulo 4. Cesar de trabajar y la satisfacción de descansar. Quiero que ustedes recuerden. Hebreos 4. Quiero que ustedes recuerden que para el impío no hay descanso. No hay paz, dijo Isaías,
para el malo. Entonces los no cristianos, aunque tienen el domingo, no descansan. Hay unos que hasta trabajan el domingo. ¿Y saben ustedes por qué? Porque para poder descansar, después de 6 días, se necesita una bendición muy especial de Dios en tu vida. Y lo explica el libro de Hebreos, capítulo 4. Versículos primero del 3 al 4 y después el versículo 10. ¿Hemos creído? ¿Entramos en qué? Entramos en el Shabbat, de la manera que dijo, no juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Quiero que noten el versículo 3, que los únicos para quienes este día de reposo ha sido realmente creado, ha sido para los cristianos. Y dice la Biblia que cuando nosotros creemos en Jesucristo, por primera vez en nuestra vida, qué mochilota traía cargada de pecados y de todo, y cuando recibes a Jesucristo, lo que haces es esto, quitarte la mochila de pecado que traías y decirle, Señor, ahí te va, y en ese momento, ¿qué cosa? Shabbat, reposas, descansas, física, mental y espiritualmente del pecado. Levante la mano, ¿cuántos han visto la película El progreso del peregrino? Los que no la han visto, rentenla, la rentan en Cabe, no vayan a Videocentro, por favor. En Cabe, películas cristianas de videos, ahí la rentan. José Luis Alcaraz tiene la dirección, réntanla y véanla, porque es una maravilla acerca de lo que es la vida cristiana. Y ahí se va el peregrino, ¿verdad? Con su mochilota, cargue y cargue, y hasta que no va y la deja en la cruz, no puede descansar. Y luego también se refleja ahí al cristiano que ya Cristo le perdonó y ya le quitó la mochila, y hay cristianos que regresan a la cruz y le quitan la mochila a Cristo y se la vuelven a poner otra vez. O sea, cristianos que no han aprendido a ¿qué? A confesar el pecado. Entonces no les han enseñado que cuando alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre ya. Ya lo único que tienes que llegar hoy en la noche, Padre, ay Señor, perdóname Señor, estoy arrepentido sinceramente, ayúdame a vencer esta tentación, quítame esta mujer de mi vida, quítame tus amigos, etcétera, etcétera, pero acuéstate otra vez y, pero por favor, no te acuestes con la mochila. Porque va a estar tremendo de veras tu vida. Y dice el versículo 10 de Hebreos 4 también, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Qué lástima que en esta noche pudieras llamarte cristiano y llegaras a tu casa, y el plano, lo tengo que entregar mañana, y el plano, un café vieja, por favor, y la 1 de la mañana, viejito, acuéstate, cállese la boca, y te llamas cristiano. Hay que leerle Mateo 6. Vamos a Mateo 6. Ay, hermanitos, hay cada hermanito. Dice Mateo 6, Cristo lo mismo que estábamos hablando, versículo del 31 al 34. ¿Qué? O sea, el afanarse es todo lo contrario a reposar y a descansar. Aquí, dice yo que me acueste así, que me desabroche la camisa y así que el sol me dé y me queme y esté así. No está diciendo eso. Porque el que no trabaje también dice que no coma, ¿verdad? Entonces Dios quiere que tengamos un equilibrio. Muy bien, preocúpate, ya fuiste en la mañana y metiste solicitudes a tu trabajo, pero nunca tengas nada en tu vida que se convierta en un afán. La palabra afán es muy importante, porque es la palabra griega medima y significa presión. O sea, nunca te sientas en tu vida cristiana así, encajonado de que de aquí ahora sí no hay puerta. ¿Qué pasó? Confiad en el Señor, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Estamos atribulados en todos, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Dichoso y bienaventurado el hombre que en Él confía. Entonces dice Cristo,
No os afanéis pues diciendo, a ver, ¿en dónde está el afán? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos o qué vestiremos? Cristo penetra en lo profundo del ser humano y nos dice que el afán del hombre se concentra en 3 áreas, en el área de la comida, en el área del vestido, y qué vestir me pondré para la boda del sábado, y no tengo, y cómprame uno, pues ponte el de China poblana que te pusiste hace 15 días y ya, hombre. Ay, pues te quiere llevar un vestido que nadie me ha visto, y que te lo hayan visto, no seas presumida ni vanidosa. Ahí estás afanándote ya. No te lo compres, punto, vete con las garras que tienes y ya se acabó. Entonces, que no haya nunca en nosotros ese y mañana veremos o comeremos o qué vestiremos. Dice el versículo 32, ¿por qué? Porque los gentiles, o sea, los no cristianos, buscan, o sea, hoy en día están pensando en esto, todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que vas a ir a la boda el sábado. Y a lo mejor si no le da a tu marido para el vestido es porque te quiere humillar y que te vean como un retrato desde hace 3 bodas con el mismo vestido. Pero no te afanes, no te afanes. Y dice el versículo 33, mas buscad, o sea, no la comida ni el vestido ni el dinero, busquen ustedes qué cosa, otra cosa, lo opuesto, lo diametralmente opuesto, el reino de Dios y su justicia, y el vestido a lo mejor, mañana lo tendrás. Y dice el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana. El otro día una pareja, mi hijo Armando, ¿tú crees que quiera Dios que tengamos 3 o 4 hijos? Le pregunté, ¿cuántos tienen? Me dice, ninguno. Le digo, hermana, cuando venga el segundo y el tercero, ya piensas en eso. Entonces así somos, ¿verdad? Y me habla mi hijita hace 15 días, papito, tú sabes, me quiero quedar, ¿a qué escuela? Hijita, léete Mateo 6 del 31 al 34 y acuérdate que cuando llegue el momento, Dios proveerá. Ahorita estudia, entrégale tu vida, sé fiel y deja que Él día a día nos esté llenando la hoja de instrucciones firmada por Él. Pero por favor, no se afanen, porque cada día, dice Cristo, basta cada día su propio mal. O sea, ya bastante hemos tenido en este día, ¿no? O ya muchos llegan aquí el lunes a los hermanos y los veo con la cara así, ya que cuando puede aquí la cabeza por acá, el metro se bajaron, los corretearon. Y agréguenle a ustedes todavía que estén preocupándose por la semana que entra y ni la muela. Basta cada día su afán. Entonces, Dios quiere que entendamos esto. Él sabe que mi hija está mal, Él sabe que mi hijo está mal, Él sabe que no tengo coche, Él sabe que no tengo trabajo. ¿Ustedes creen que no lo sabe? O por ahí llega Gabriel, oye señor, fíjate que a Celedonio se le ponchó la llanta y, oye, ¿por qué no? Bueno, ¿dónde está el servicio de comunicaciones aquí en el cielo? ¿Que no hay telegramas aquí o nada? Ni los ángeles que están a la derecha ni a la izquierda pueden hacer nada sin su voluntad. ¿Cuánto más a nosotros que entregó a su hijo por nuestra causa? Hombres de poca fe. Regresamos a Génesis. Entonces, el primer principio detrás del día de reposo es que comprendamos esto. Hay personas que dicen, bueno, es que el día de reposo pertenece a la ley. Escuchen esto muy bien, ustedes que están en los seminarios teológicos. El día de reposo se dio antes de la ley. Es pre-mosaico. Entonces, no es de la ley el día de reposo. El día de reposo se instituyó desde el momento de la creación. Ahora hay una diferencia muy grande y la vamos a ver en el tercer principio. Pero en segundo lugar, quiero que veamos que el día de reposo no solamente es cesar de trabajar y descansar, sino que el día de reposo es una institución divina. Divina. O sea, por primera vez Dios santifica algo. Y escuchen la palabra que se usó aquí en el versículo 2. Y acabó Dios, el versículo 3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Esta palabra es la palabra hebrea Kadash, con Q, así como suena, quítale la U en medio, es Q-A-D-A-S-H, Kadash, y significa lo siguiente. La palabra Kadash o santificar en todo el Antiguo Testamento significa separar o ser puesto aparte para el servicio exclusivo de Dios. Algo o alguien limpio que se consagra a Dios. Si ustedes leen el libro de Éxodo, ustedes van a encontrar lo siguiente. Dios había diseñado el tabernáculo y les dice a los sacerdotes, miren ustedes,
Así va a ser el tabernáculo, y van a poner esto, van a poner esta hoja en el tabernáculo. En el momento en que esta hoja era puesta en el tabernáculo, esta hoja era, ahí está el tabernáculo, en ese momento la hoja era santificada. Entonces van a ver ustedes en el Antiguo Testamento que se santificaban cosas también. ¿Qué significa que será santa esta hoja o tendrá vida o qué? No significa que ha sido esa hoja puesta aparte para el servicio exclusivo de Dios. Y de ahí en adelante nadie podía tocar esa hoja más que los sacerdotes levitas, porque era para el uso de Dios. Entonces venía también lo que se llamaba el voto de los nazarenos. La palabra nazareno significa consagrados. Y ahora en el Nuevo Testamento es lo que Dios nos quiere dar a entender con la palabra santo. La palabra santo es y viene de la raíz hebrea kadash, y la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para santo es la palabra agios, con H, agios, y significa lo mismo, separados para el uso exclusivo de Dios. Sean pues ustedes separados para mí, porque yo soy un Dios separado del mal. Entonces, cuando yo entro a una disco, por ejemplo, en ese momento yo estoy mezclando. Dios me ha salvado, entra Jesucristo a mi vida, y ¿qué dice Colosenses? Nos ha trasladado del reino de las tinieblas, nos ha separado y nos ha colocado en el reino admirable de Jesucristo. Este movimiento de las tinieblas a la luz se llama la santidad. Nos ha separado para su uso, y ahora vosotros sois nación santa, separada para mí. Entonces, cuando Dios nos manda a ser santos, nos manda que recordemos siempre que nosotros hemos sido comprados por precio. Y que hay satisfacciones maravillosas si vivimos esta vida de santidad. Y si no veo esas películas, y no tengo esas amigas, y no le entro a la copa con esos cuates, mi vida tiene que estar más y más y más y más separada. Y aquí me sacó Dios del mugrero, del hoyo, y Dios hace esto. Dios me dice, Armando, ya tienes 1 año de vida y sigues en el pecado. Sigues con tus mismos cuates. Ay, tienes 3 años de vida y en lugar de que ya estés aquí en el pecado, mira nada más, aquí estás todavía así, montado en el pecado. Entonces el cristiano debe de santificarse, o sea, irse alejando más y más y más y más y más y más. ¿Hasta dónde llega esto? Más y más y más del pecado, y cuando tengas 5 años, estás tan lejos ya del pecado que de veras la fuerza de atracción es como una gravedad del pecado, ya casi no te jala. ¿Por qué? Porque tienes las fuerzas para estar lejos de él, y mientras más lejos, mientras más pruebas venzas, y mientras menos pecado tengas, y mientras más separado estés de las tinieblas, más fuerza tendrás para no ser atraído por el pecado. Entonces, la paz de Dios llenará tu corazón y tendrás ese reposo que Dios quiere que tenga tu alma. Si en esta noche eres cristiano y no tienes en tu vida paz ni reposo, solamente hay una respuesta: pecado en tu vida. Entonces, en segundo lugar, el día de reposo es algo que Dios consagró y especial como un día santo, separado. En tercer lugar, el día de reposo debe ser considerado, escuchen, como un mandamiento permanente. O sea, la institución de este día no está basado en la ley, sino en algo premosaico, y no está limitado solo a los judíos. Pregunta, pero ahora en el Nuevo Testamento la Biblia dice que todos los días son santos. Estás absolutamente en lo cierto. Y así como todos los días debemos reposar de nuestras obras, y todos los días el cristiano tiene que llegar de veras, hermanos, a su casa en la noche. Ay, hubo mucho trabajo y si vienes muy presionado, híncate junto a tu cama, no prendas ahí la telenovela, híncate, Padre Santo, la secretaria esta, qué ondas me tiró, mi jefe ya me quiere correr, mi hijo me encuentro con esta noticia, pero llega cada noche a tu casa y quítate la mochila y entrégasela a él y duerme como un niño. Encomienda a Jehová tus caminos, porque él nunca dejará desamparado al justo. Nunca dejará al justo tirado en su camino, echando nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, escúchenme muy bien, esto es vivir. Esto es vivir. Y solamente aquellos que tienen al Espíritu de Dios pueden vivir. Vean Éxodo capítulo 20. Y vean ustedes que cuando Dios le da la ley a los judíos, Éxodo 20, cuando Dios les da la ley a los judíos, no les dice, descansen o guarden el día de reposo. Éxodo 28. ¿Qué dice? Acuérdense, o sea, ya existía. Ya existía.
el mandamiento. No forma parte de la ley. Les dice, acuérdense, no les dice, no matarás, no guardarás, 7 días trabajarás, etcétera, etcétera. Les dicen, acuérdense del día de trabajo. O sea, observen que este cuarto mandamiento se menciona como algo que ya existía antes. Ahora veamos Colosenses capítulo 2 en el Nuevo Testamento y vamos a encontrar el contrapeso o el equilibrio entre el extremo de algunas personas que pertenecen a la iglesia adventista o del séptimo día, les llaman los sabáticos, y ellos, Colosenses capítulo 2, estas personas que pertenecen a esta organización, dicen que como Dios instituyó el día de reposo, el cristiano tiene que adorar en el día de reposo. Y si tú no adoras en el día de reposo, o sea, en el sábado, tú tienes la marca de la bestia. En otras palabras, ellos ponen un énfasis exagerado en descansar el sábado. Ahora acuérdense lo siguiente. ¿Quién le puso al lunes, lunes? Al martes, martes, miércoles, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces cayó el sexto día en sábado. Y el domingo, como el Señor resucitó el domingo, o el primer día de la semana, y el primer día de la semana los apóstoles se juntaban, es el día en que nosotros, cuando se cambió el calendario gregoriano, nosotros observamos el día de descanso el domingo. Pero resulta que el día de descanso para muchos de ustedes no es día de descanso. O sea, tú me puedes decir ahorita a la salida, oye Armando, no estuvo claro lo que me explicaste. Fíjate que yo trabajo en el hotel el domingo. ¿Significa que debo renunciar al hotel y decirles, no, yo quiero un día de descanso el domingo? No. Porque si el día domingo tú trabajas, tú tienes que ir al hotel a trabajar. Y si el lunes es el día de descanso, para ti el lunes es el Shabbat. La palabra Shabbat significa día de descanso, nada más. Y tú necesitas un día donde lo necesites dedicar a la adoración de Dios y pensar de una forma muy especial en ese día, en las obras de Dios. Ya les dije, váyanse al Paracautín, te vas a remar, te vas a Tequesquitengo, te vas a esquiar, te tiras en el sol, piensas, etcétera, etcétera. Pero tienes que tener tú y yo un día donde podamos descansar. Dice Colosenses 2:16, nadie los juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de ¿qué? Ya ahora nadie nos puede decir, pues el Sabbat es el domingo, o el Sabbat es el sábado, o el Shabbat es el lunes. Nadie nos puede decir, porque depende de nosotros el día de reposo. El día de reposo no se hizo para el hombre, sino el hombre se hizo para el día de reposo. Cuando Cristo vino al mundo, el Shabbat para los judíos era, pero absolutamente santo. Y el día de reposo, ¿saben ustedes lo que hicieron los judíos? Hicieron 635 mandamientos para guardar el día de reposo. ¿Y saben ustedes lo que contiene la ley de los judíos el día de reposo? El día de reposo no hay que trabajar. Por lo tanto, si tú te levantas en la mañana y te pones un saco y ya estás trabajando, porque ponerte el saco implica trabajo. Y si te pones un par de sandalias, implica trabajo meter el pan de sandalias. Y pusieron 635 mandamientos relacionados con el día de reposo. Y cuando llega Cristo, el día de reposo, todos a sus casas y nadie hacía nada. Y andaba Cristo por ahí y lo encuentran sacando un burro un día el sábado. Les da el soponcio a los fariseos. Vengan, córranle, vengan a ver. Miren nada más, él dice que él es el Mesías. ¿Y qué está haciendo? Está trabajando y no ha entendido que este día no se debe trabajar. Y Cristo les contesta y les dice, entonces ustedes prefieren dejar al burro en la barranca para no trabajar en el día de reposo. Habían convertido el día de reposo en algo legalista. Entonces, cuando el cristiano se convierte en legalista y comienza a decir, pues, es el sábado, o es el martes, o es el miércoles, es que no ha leído Colosenses 2:16. Hagan de cuenta que todos nosotros trabajamos en una mina y somos 10 familias cristianas, y en esa mina el domingo tenemos que trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos juntamos todos el lunes, y el día del lunes hacemos nuestro servicio. Y alguien además, no es que tiene que ser el domingo el día de reposo. Un momentito, es santo el día de reposo, pero ahora en el Nuevo Testamento nadie nos puede decir en qué día es. Basta con descansar y adorar un día a la semana para que nosotros cumplamos con esta orden de Dios. ¿Ven? Y así no caemos en el legalismo. Entonces es un mandamiento permanente. Y ahora quiero decirle algo a mis hermanos, los diáconos y los pastores. Los pastores y los diáconos es mentira que descansemos el día domingo. Entonces, ¿qué pasa? No es en las demás iglesias, ¿verdad? Pero en nuestra iglesia, cada uno de nosotros tenemos un día de descanso. Y nunca es el domingo, porque el domingo es cuando más trabajamos.
preparar el mensaje, la señora se levanta, les saluda a los niños, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, maridos, a sus mujeres, denles un día de reposo. Y que no sea el domingo, por favor. El desayuno en su cama. Las pantuflas en sus pies. Tú haces la cama. Si hay que lavar platos, tú los lavas o lavas a los vagos de tus hijos, se los puedes hacer algo. A la muchacha la despides, te la llevas a comer ese día a un restaurante, se van a caminar, pero tu esposa necesita un día donde, por favor, en ese día, su mente, no quiero saber nada de la lavandería, ni de que se quemaron los frijoles, ni que se gas, no quiero saber de nada, miquita, aquí quédate, o préndele ahí unos videos, vete acá, vele con otras películas cristianas. Muchas mujeres les gusta quedarse de las 8 a las 12, ahí nada más descansando viendo películas cristianas, con eso ya descansan, sin que el teléfono tú lo contestas, te encargas de todo, pero nuestras esposas necesitan un día de descanso. Y cuando el marido no le da a la mujer ese día de descanso, el marido se le llama desconsiderado, se le llama centrado en sí mismo, se le llama egoísta, se le llama patán. Se lo digo en serio, porque Dios nos ha dado una compañera y dice en 1 Pedro 3:7, maridos, vivid sabiamente con vuestras esposas como a vasos más frágiles, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjate lo que dice. Trata a tu esposa como un vaso que es frágil. Si tú no aguantas los claxonazos y los chillidos y esto y el otro, ahora ellas que son más frágiles, ¿cuánto más no necesitan ellas más descanso que nosotros? Pero cuando tú no se lo das, simplemente es porque ni siquiera has pensado en eso. ¿Por qué? Porque estás centrado en ti mismo. Mi trabajo, mi orquesta, mi consultorio, yo soy el que proveo. ¿Pero ella qué? Ella trabaja, lava, plancha, gritos, le preocupan sus adolescentes, le preocupa esto. Necesitamos ser considerados. Y dice la Biblia que cuando un marido no es considerado, por favor no vengas a traerme tu ofrenda. Porque no te voy a escuchar. Algo está estorbando. Señor, pero algo está estorbando. Pero estoy repartiendo folletos. No calles, no me hable. Pero quiero ir a la cárcel. Cállese, no me hable. ¿Pero qué, Señor? Trata a tu esposa como tu compañera. Eso es lo que quiero que aprendas. Antes de pensar ni siquiera en ser misionero. Ay de los pastores, ya no hablemos de eso, ¿verdad? Pero ay de los hombres que están en el ministerio. Y no son ejemplo de cuidado y de consideración con la esposa. Vete de plomero, de carpintero, de charro, vete a domar caballos o no sé qué, pero no sirves para la obra de Dios, porque no sabes tratar a tu esposa. En último lugar, el día de reposo, Dios anhelaba, en cuarto lugar, que el hombre tuviera en este día renovación de energías físicas y emocionales. Necesitamos, después de estarle cabalgando ahí 6 días, necesitamos un día donde recobremos la estabilidad emocional, que me tranquilice, etcétera, etcétera. Escuchen esto, necesitamos cambio de aceite. Tú síguele con tu coche y cámbiale el aceite cada 5 o 10 mil kilómetros. Te voy a decir una cosa, el motor del coche fue diseñado para que los émbolos de los pistones estén subí, baje y baje, y los émbolos traen unos anillos. Entonces, cuando los émbolos y los 6 cilindros de tu coche están trabaje, el aceite que está en medio de todo eso es el que está impidiendo por la viscosidad que agarren fierro contra fierro y hagan rayadas así y se te desvila el coche. Entonces, cuando tú le echas el aceite te dura un periodo de tiempo, te dura 3,000, 4,000 kilómetros, los expertos dicen que dura 3,000 kilómetros. Entonces, si tú le sacas ese aceite y le pones aceite nuevo, tu máquina te va a durar 200, 300,000 kilómetros. Y el único aceite que nosotros tenemos, porque estamos dale, 6 días a la semana, es que podamos aceitarnos una vez nada más. Si no, pues, de veras vas a acabar mal, te toca el pelo así como a mí, y cosas de esas, ¿verdad? Canas, prematuras, problemas de corazón, problemas cardíacos, problemas vasculares, problemas de sangre, problemas de colesterol, problemas de ácido úrico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no has aprendido que Dios necesita que tú comprendas que necesitas renovar tú y yo nuestras pilas un día a la semana. Yo les recomiendo siempre a mis pastores, váyanse a tomar un vapor a la semana, los que viven en la Ciudad de México, mínimo. Si no juegas tenis, ni corres en la mañana, ni siquiera caminas, lo menos que puedes hacer es echarte un vaporazo. Porque estás intoxicado. Estás intoxicado de toxinas.
Y es un basurero que ya huele tremendo, aunque te eches Chanel, aunque te eches lo que te eches. Entonces entras al vapor y eliminas toda la exudación, sale por los poros, toda la cochinada que deberías eliminar a través del ejercicio. Pero como estás trabajando todo el día, lo menos que puedes hacer es eso. Ahora, por eso la gente está durando menos. Antes, Adán llegó 930 años. Ahora llegamos con dificultad al tostón. Y vean Marcos 2.27, donde Jesucristo explica, Marcos 2.27, donde Jesucristo explica ya claramente el día de reposo. Y dice Marcos 2.27, también les dijo, Marcos 2.27, el día de reposo, es Cristo el que está hablando, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En otras palabras, yo descanso cuando yo quiero, dice el Señor. Imagínense al Hijo de Dios venir y encajonarlo, ¿verdad? Tú te vas a trabajar en este día y vas a descansar en este día. ¿Qué pasó? Él es el Señor del día de reposo. Entonces, de la misma forma, nadie nos puede encajonar y decirnos, tiene que ser el sábado, tiene que ser el domingo, tiene que ser el lunes. Nosotros tenemos que escoger, no sé qué día va a ser el tuyo, yo ya sé cuál es el mío. Pero en este día, nosotros debemos separarlo, kadash, debemos apartarlo y debemos pasar en este día un día muy especial con nuestro Señor. Inclinemos el rostro. Señor, te damos gracias, porque detrás de cada cosa que tú haces hay un propósito tan profundo y tan maravilloso. Y gracias por poder encontrar y discernir esos propósitos tuyos de una forma sistemática dentro de su contexto bíblico para obtener la explicación. Tu palabra no es de interpretación privada y si nosotros queremos entender una doctrina, tenemos que ver y estudiar lo que toda la Biblia dice respecto a ese punto. Y entonces podemos trazar bien tu palabra de verdad. Gracias, Padre, por mostrarnos que desde el principio de la creación, tú diseñaste no un Cadillac, ni un Rolls Royce, ni un Ferrari, ni un Testarossa, ni un Lamborghini. Diseñaste una máquina mucho más compleja que cualquiera que el hombre pudiera diseñar. Diseñaste al ser humano. Y esta máquina que nosotros somos físicamente, tú la diseñaste para que trabajara 6 días. Y en el 7º día, este ser humano que tú creaste, que somos nosotros, deberíamos de encontrar nuestras energías físicas y emocionales renovadas. Gracias, Padre, porque nuestras energías espirituales todos los días las debemos de renovar, al estar contigo en comunión en las mañanas. Pero el cuerpo necesita 8 horas de dormir. Y el cuerpo necesita 24 horas, una vez cada 6 días, de absoluto descanso, psicológico, emocional y físico. Padre, ayúdanos a comprender estos detalles que parecen tan imperceptibles, pero que son tan importantes para ti, porque tú has venido para darnos vida, y vida en abundancia. Quieres que seamos equilibrados en nuestro descanso, en nuestro trabajo, y que nunca lleguemos a exagerar la nota de querer trabajar más y vivir menos para tener más dinero. Esto sería ambición y avaricia. Gracias, Padre, porque teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse van a caer en muchas tentaciones y codicias necias y engañosas que los van a hundir en perdición y muchos hasta se van a extraviar de la fe en Cristo. Padre, danos tu sabiduría para vivir diariamente conforme a nuestro tiempo y a los días tan cortos que nos has dado y a traer cada día sabiduría a nuestros corazones. Padre, enséñanos a vivir y a vivir para ti. En esta noche, ¿cuántas personas han venido no solamente sin este descanso físico, sino también con una carga muy grande en tu vida de pecado? Cristo dijo, vengan a mí, todos ustedes, los que están cargados con esa mochilota que traes de pecado y cansado. Y yo, dice Cristo, te daré descanso para tu alma. ¿Cuántos de ustedes es por primera vez que escuchan este mensaje y quisieran en este momento experimentar el reposo diario espiritual de ser hijo de Dios? Ese levantarse y saber que todos nuestros caminos están delante de Él. Él tiene cuidado de nosotros y de saber que nunca, nunca, nunca nos va a abandonar. Padre, qué maravilloso es este pensamiento
estoy con ustedes todos los días, las 24 horas diarias, hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, porque tú solo eres suficiente para todas nuestras necesidades, físicas, emocionales y espirituales, y bienaventurados y dichosos los que confían en ti. Las personas que en este momento quisieran por primera vez aceptar a Jesucristo y venir a ese descanso que Él tiene para ti desde hace tanto tiempo, experiméntalo en este momento. Arrepiéntete de tus pecados con todo tu corazón en este momento. Cree en Él como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y pídele en este momento que traiga ese descanso que tu alma desde hace tanto tiempo ha necesitado.